Hola, ¿qué tal? Un gusto. Darles la bienvenida, como siempre, a RB Noticias. Como siempre decía, ¿no? Tratar de ir reflejando justamente en la voz de nuestros protagonistas los temas que nos interesan, que nos deben ocupar. Y hoy vamos a hablar de algo que creo que la mayoría utilizamos, como es un equipo de mate. Por ahí va a andar la cosa en el día de hoy. Hay precauciones que tener en cuanto al momento de la higiene de nuestros equipos materos. Bueno, de eso vamos a hablar. Higienizar correctamente, todo lo que sea bombilla y mates. ¿Les parece interesante la propuesta? Bueno, pues acompáñenos. Y para ello nos acompaña la licenciada Lucía Patti, a quien le vamos a dar la bienvenida. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias, todo bien. ¿Vos? Bien, bueno, aquí dispuesto a un poco hacer preguntas, a escucharte sobre esta cuestión de higienizar correctamente nuestro equipo de mate. Cuando hablamos de nuestro equipo de mate, hablamos justamente del mate, de bombilla, de la pava eléctrica, que me parece que por ahí ya tenemos medio olvidada la pava eléctrica. Totalmente. Los invito en primer lugar a ver cómo están sus pavas eléctricas y también a sorprenderse con algunas cuestiones que les voy a contar sobre las bombillas. Así que si están en sus casas y andan por ahí preparando un matecito, lo primero que tendrían que hacer es revisar las pavas eléctricas, que son cuestiones que damos por sentadas y nadie nunca se cuestiona. Nadie nunca no, pero generalmente no nos cuestionamos. Che, debería mirar cómo está la pava, debería chequear el sarro y demás. Bien, a ver. Bien. Porque, por ejemplo, con la quitada del sarro me hago cargo. Le pongo vinagre para quitar el sarro. Perfecto, está muy Y bien. ahí la hago hervir. Y alguna vez que me retaste, no me olvido más, con el tema de la bombilla, que digamos, yo tenía la costumbre de ponerla siempre en el freezer, porque estaba creído Sí. de que mataba todas las bacterias. Y me dijiste que no. Bien, pero bueno, fíjate cuánto aprendiste. Sí, Charlando. sí. Bien, buenísimo. Bueno, está bueno que traigas ese tema porque sabemos que el frío no destruye las bacterias, simplemente lo que hace es pausar su reproducción, pero no las elimina. En lo que respecta a lo que son pavas eléctricas, también pavas las que se ponen al fuego, o por ahí podemos observar también en nuestros termos y también en nuestros artefactos, como pueden ser algún calefón, las canillas de casa y demás, Sí. que es el sarro que se puede ir formando con Sí. el tiempo. Ese sarro está determinado por la dureza del agua, Claro. que se da por la concentración tal vez más elevada de lo permitido de ciertos minerales, como calcio, magnesio y demás, entonces se termina acumulando y con el tiempo podemos ver las consecuencias. Y también le quita mucho la vida útil le acorta mucho la vida útil a nuestros artefactos, así que está bueno tenerlo en cuenta. Bien, hablemos puntualmente sí. de la bombilla. ¿Cómo debo desinfectarla? ¿Cómo debo prepararla? Bien, la bombilla idealmente lávenla después de cada tomada de mate, por supuesto, pero después, una vez por mes o cuando se acuerden, está bueno que hagamos una limpieza profunda, que consiste en sacamos la bombilla del mate. Si es desmontable, que se separen varias Sí. piecitas, 1000 veces mejor. Pero también vienen unas chatitas que son imposibles Sí. de separar. Pero bueno, si es desmontable, la separamos y la ponemos en una ollita, ponemos a hervir agua y una vez que esté hirviendo, le colocamos 2 cucharadas de bicarbonato. Bien. Cantidad de agua más o menos que cubra la bombilla. cubra la bombilla. Ese sería el punto. Y lo dejan más o menos media hora. Lo que está bueno es que por ahí tapen la ollita, si no se pierde temperatura. ¿Tiene que hervir? Tiene que hervir. Ujú. Tiene que Y hervir. después queda, digamos, una especie de reposo durante media hora. Durante media hora. Está bueno dejarla hervir un rato y después dejarla reposando porque con la burbuja del hervor es que se salen estas partículas Bien. que van quedando a lo largo del tiempo. Entonces está bueno hacerlo de esa forma. Después, una vez que terminamos, dejamos que se enfríe un poquito la bombilla y con un hisopo con alcohol, si ya le queremos dar una limpieza un poco más profunda, con un hisopo con alcohol limpiamos lo que es el pico, la parte de abajo y demás. Y por se qué van no a con sorprender. ¿Y por qué no con lavandina? Porque la lavandina tal vez no va a cumplir esta función de hacer que las partículas salgan. Lo que le da el bicarbonato de sodio también es como una efervescencia y como te decía, la burbuja es lo que hace que las partículas salgan de la bombilla. También se puede implementar el cepillito Sí, ese, te iba a decir. que no me sale el nombre ahora. No sé cómo se llama, pero sí, el cepillito ese largo Sí. para He escuchado especial que para lo llaman bombillas. limpiapipas o algo así, Sí. que está buenísimo porque tiene el tamaño perfecto para entrar. Entonces, si no tenemos una bombilla desmontable por ahí, está bueno usar eso. Pero con alcohol y un hisopo también vamos a andar bien. Así que respecto a la bombilla, eso, se van a sorprender la cantidad de basurita que sale. Sí. Y que la tomamos todos los días. Seguramente, seguramente. ¿Y con los mates qué hacemos? ¿Cómo podemos higienizarlos, desinfectarlos? Bien, ¿vos qué mate usás? Cerámica. Cerámica, perfecto. Es por ahí, te digo. Bien.
mates de cerámica, mates de plástico o silicona en realidad, o mates de acero inoxidable, son ideales porque al no ser porosos no absorben humedad y tampoco acumulan partículas extrañas. Obviamente es ideal lavarlo cada vez que lo usamos, pero por ahí no tiene que ser tan estricta la higiene como si en la de un mate de calabaza o un mate de madera, que absorben muchísima humedad. Es muy normal que se le hagan hongos. ¿Vieron que a veces uno cree que por ahí los hongos se ven únicamente como en tonos blancos? Sí. Bueno, las manchas negras de tu mate de calabaza o de madera también son hongos, así que está bueno que la gente en su casa también los revise para chequear. Idealmente, siempre que terminamos de tomar mate, como te digo, vaciamos y lavamos y lo dejamos secando boca arriba. Viste que a veces para que las gotas de agua caigan es normal, incluso los vasos, dejarlos boca abajo. Y ahí se concentra la humedad. Tal cual, exactamente. Les puedo dar un tip que no sé cuán bueno es porque predispone a que los vasos se rompan, pero los podemos poner en el borde de la pileta también, con un espacio que deje que pase el aire y ahí tenemos un mejor secado. Pero bueno, no me hago cargo de los vasos y copas que se puedan romper. Claro. La limpieza entonces es muy sencilla de los mates. Sí. Y lo aplicamos tanto a los de digamos, cerámica como a las calabazas. Digamos, siempre tener en cuenta esto que vos nos estás contando, ¿no? Sí, tener en cuenta por ahí que no se acumulen restos de yerba o que de a poco se va armando como, por decirlo de alguna manera, como un pegote. Entonces, eso tratar de evitarlo, que se evita muy fácilmente lavando el mate cada vez que lo usamos. ¿Con qué? Con una esponjita y un cepillito. No hace falta lavandina, no hace falta alcohol. Con detergente y la esponja o el cepillito estaríamos muy bien. Y déjame decirte que me fui con el tema de la dureza del agua y demás, sobre las pavas eléctricas, que al final no te conté cómo limpiarlas. Te iba a preguntar ahora. Bien. Respecto a las pavas eléctricas y las pavas comunes también, está bueno que, en el caso de las pavas eléctricas, si estuvieron vivos de guardar el manual, genial, porque si entramos en detalle, no todas se limpian igual, cada marca tiene sus pasos en particular. Hay algunas que recomiendan hacerlo con vinagre, otras que recomiendan hacerlo con bicarbonato, otras que recomiendan hacerlo con limón, algunas marcas que recomiendan dejarlo reposar toda la noche, otras que recomiendan hervir el agua. Entonces, si no tienen el manual, entren a internet y pongan la marca de su pava y ahí le van a encontrar el manual con las indicaciones para lo que es la limpieza correcta. Así que ninguna recomendación específica, pero que más o menos va por ahí. Es agua con alguno de estos ácidos. Bueno, vamos a seguir, ya que estamos hablando de todo esto, vamos a hablar un poco del tema de los freezer, porque por ahí es muy común, a veces que tenemos freezer con mucho hielo, a veces los vemos con esas famosas manchitas negras que vos hacías referencia a los hongos, y también de algo fundamental e importante, la cuestión esta del descongelamiento, cuando sacamos para limpiar los productos y, digamos, toman un poco de temperatura ambiente y después lo volvemos al freezer. Sí. Comencemos por el principio. Bien. ¿Cómo hacer una correcta limpieza, una correcta higiene en nuestro freezer? Bien, en lo que respecta a nuestro freezer, como siempre los invito a que revisen en sus casas en qué estado están. Chequeemos primero la cantidad de hielo que tienen. Si vemos que en las paredes del freezer se viene acumulando mucha cantidad de hielo, que ya tenemos 3, 4 centímetros, es hora de limpiarlo ya, porque ese freezer no está enfriando eficientemente y nos está gastando más energía, entonces está bueno tenerlo en condiciones. La limpieza del freezer siempre va a depender del uso que se le dé, de lo prolijos que seamos, de cómo congele, porque ya te digo, si tenemos un congelamiento poco eficiente, porque tal vez tenemos los burletes de la puerta rotos o viejos, está bueno que los cambien, o por ahí cerramos mal y entra un poquito de aire, eso genera que se acumule muchísimo más hielo. Entonces, revisar eso también, porque si no nos vamos a encontrar limpiando el freezer cada un mes, una vez por mes, entonces eso por ahí es medio tedioso porque conlleva un par de pasos. Sí. Lucía, y no con jabón. ¿Con qué productos concretamente? No, en primer lugar, se recomienda hacer la descongelación, desenchufamos, pasamos los productos a una conservadora, eso sería lo ideal, o si tenemos otro medio de refrigeración estaría buenísimo. Y primero esperamos a que se descongele todo, que baje, que salga el hielo, los grandes pedazos de hielo, y después podemos limpiar con una solución de lavandina
bastante diluida. ¿Se acuerdan que hablamos de la lavandina? Sí. Que teníamos que respetar la dilución para que sea correcta y para que no genere una contaminación química. Entonces, revisamos atrás de nuestra lavandina en el rótulo que indica cómo desinfectar superficies y con esa solución desinfectamos. Recuerden que la lavandina lleva enjuague, así que es importante, una vez que terminamos, repasar con un paño húmedo para sacar cualquier resto que haya quedado. Bien, vamos a suponer que tenemos un freezer con mucha capa de esos 3-4 centímetros de hielo que hacías referencia. Sí. Esto de alguna manera también humedece nuestros alimentos. ¿Esto genera después algún hongo en nuestros alimentos o no? No, no debería, porque la temperatura del freezer corta la reproducción de cualquier microorganismo. No te digo que la anula completamente, pero sí la reduce a niveles ínfimos. Por eso después también surge el tema de cuánto duran las cosas en el freezer. Porque, como te digo, no es que se anula directamente la reproducción, sino que existe, pero muchísimo más lenta. Entonces, por ejemplo, viste que en la mayoría de los freezers tenemos distintos dibujitos de alimentos y la duración de cada alimento en el freezer. Bueno, eso es súper confiable, tómenlo como una fuente confiable. Y si no, también, si quieren tomar nota, todo lo que son frutas, verduras, panificados, cortes enteros de carne, aves, cerdo y demás, duran hasta 1 año. Después, lo que son embutidos no duran más de 4 meses. Lo que es la carne picada tampoco dura más de 6 meses. Entonces, esos que son los alimentos que por ahí más se tienden a congelar, esos son los tiempos más o menos de duración. Después ya podemos tener o características del alimento alteradas o alguna reproducción exacerbada de bacterias. Mucho cuidado entonces en esta cuestión, ¿no?, de cuando sacamos los alimentos del freezer, dónde lo ubicamos, porque ahí pierde, digamos, la calidad, ¿no?, de ese producto. Tal cual. ¿Te referís en el momento de hacer la descongelación? Sí. Es muy importante... Que no quede afuera, sobre todo. Tal cual. Todo. Es muy importante que no queden las cosas a temperatura ambiente, porque en lo que tarda en descongelarse un freezer, que pueden ser hasta 2 horas, 3 horas, en ese tiempo, todos los alimentos que yo saqué, si los dejé en la mesada o a temperatura ambiente, van a alcanzar una temperatura de descongelación. Y ahí se reanuda el tema de la reproducción de bacterias. Viste que íbamos a hablar también sobre descongelar y congelar. ¿Alguna vez lo has hecho? Sí. Creo que todos lo hicimos y sin saber por ahí el peligro, así que bueno, hoy se los vengo a contar. Bien, esa es la idea. Vos hablabas del equipo de mate, o hablábamos del equipo de mate y de esta cuestión del descongelamiento. Y por ejemplo con el tema de los vasos y por ejemplo las tazas, también digamos, ahí sí podemos utilizar por ejemplo lavandina o cloro, sí. ¿A qué te referís para hacer una desinfección? Para hacer una desinfección. Sí, por supuesto. Por ahí no es necesario, porque lavando con agua caliente y detergente, todas las bacterias que pueden llegar a estar en la vajilla se va a eliminar. Ah, bien. Tal vez hay que tener en cuenta que el detergente y demás no es apto para estar en contacto con alimentos, pero sí es muy eficiente para el lavado de la vajilla. Porque después, bueno, lavándolo bien, obviamente el detergente se va. Sí, por supuesto. Siempre hay que ponerlo de buenas marcas, hay que poner muy poquito para que no haga tanta espuma. Tal cual. Y acuérdense que más espuma tampoco significa que haya mejor desinfección. Hay que tratar de tener la cantidad correcta. No me pegues, pero menos mezclar lavandina y detergente, eso prohibido directamente. Prohibido, bien. Está bueno que lo traigas porque se sigue haciendo. La próxima gente está creída que eso desinfecta o limpia más. Y no, porque se corta el proceso, ¿verdad? Tal cual. Hay principios activos de la lavandina que se destruyen en presencia de otros productos y también en presencia de lo que es agua caliente. Así que esas dos cuestiones que se aplican muchísimo, pero sepan que no es así. Una a veces piensa que más es más y en este caso menos es más. La lavandina siempre solita, siempre con agua fría y diluida correctamente. ¿Algo que quieras agregar que yo no haya preguntado, que sea interesante? Sí, el tema de por qué no podemos descongelar y volver a congelar. Sí, nos quedó pendiente eso. No podemos directamente, no hay opción ahí. ¿Qué pasa? Imaginemos una situación. Yo compro carne para milanesas en la carnicería. Llego a mi casa, la guardo en la heladera porque pienso que la voy a utilizar a la noche o mañana. Pasan las horas, pasa el día, no la utilizamos, entonces digo, bueno, lo pongo en el freezer. En ese día que estuvo la carne en tu heladera, la reproducción de bacterias disminuyó, pero no es que se anuló.
¿sí? Entonces tenemos un poquito más de carga bacteriana. Después, esa carne la pasamos en el freezer, la reproducción bacteriana baja a niveles ínfimos, pero cuando yo descongelo, por ejemplo, para hacer efectivamente las milanesas, ahí se vuelve a activar la reproducción bacteriana. Y ni hablar de lo que vamos a manipular con nuestras manos, la vamos a pasar por huevo, por pan y demás. Entonces ahí alcanza una temperatura de riesgo en la cual la reproducción de bacterias es bastante intensa. Después, si yo esas milanesas no las voy a comer en el momento y las voy a volver a guardar crudas para sacarlas de a una, para cocinarlas, la milanesa que yo me voy a comer finalmente va a tener muchísima más carga bacteriana que la que yo compré en ese momento en la carnicería. Lo mismo pasa con cualquier alimento. Si, por ejemplo, tenemos una bolsa de carne picada y sacamos toda la carne picada entera para usar solamente una parte y volvemos a congelar, ¿sí? En ese momento se reanudó la reproducción bacteriana. Entonces, ese es el punto. La carga microbiana aumenta cada vez que nosotros lo exponemos a temperaturas. ¿Y esa carga microbacteriana no muere cuando ponemos en el horno, en el caso de las milanesas, por ejemplo? Sí. Lo que hace el calor... O desaparece, no sé cuál sería el término que cabe. No, está bien. Sí, las mata, digamos. Sí, se escucha mucho la frase de que el calor mata todo, pero en realidad no es así. Es el fuego, en realidad. Sí, el fuego, el calor, las temperaturas altas. En realidad no es así. Una temperatura elevada de más de 70 grados puede destruir algunas bacterias, sí, pero de un alimento que tiene una carga bacteriana normal, de un alimento fresco, de un alimento bien manipulado. No hay calor que alcance para un alimento que está mal manipulado o que está contaminado o que se me empezó a hacer olor la carne, entonces la puse toda a cocinar para matar todas las bacterias. Eso no funciona. Probablemente queden restos de bacterias todavía vivas y no las podamos destruir en su totalidad. Y cuando la carne picada, por ejemplo, cambia de color, automáticamente la tengo que descartar. Cuando cambia de color... Si se empieza a poner oscura. Viste en realidad ha sucedido, o sea, por ahí no es tan normal, pero bueno, por ahí uno nota que ha cambiado, digamos, porque la ha sacado del freezer, la ha dejado en el heladero, la ha dejado afuera y empieza a cambiar el color. Sí, hay ocasiones en las cuales el freezer altera a veces el color sobre todo de las carnes. Sí. Pero en lo que respecta a la carne picada, este es un tema igual para dedicarle una columna entera, pero tenemos que tener cuidado de comprarla bien fresca, si podemos pedir que la piquen en el momento mejor. Mucho se está usando eso ahora que se pique o se muela adelante del cliente. Sí, tal cual. Y si a vos, por ejemplo, te la muelen en el momento y vos la tenés más o menos un día en la heladera, la podés usar tranquilamente. Probablemente se oscurezca un poco, pero ¿por qué? La carne es un tejido muscular que está completamente irrigado y tiene sangre. Claro. Y viste cuando vos te lastimás que la sangre enseguida se pone oscura cuando entra en contacto con el oxígeno. Entonces sería totalmente lógico que la sangre que está en la carne también se oscurezca en contacto con el oxígeno. Entonces es normal que haya un oscurecimiento leve, ¿sí? La cuestión sería no tener la carne picada en la heladera durante 3 días, porque eso sería un peligro, ya que sabemos que las bacterias en la carne picada se reproducen más rápidamente porque, ¿te acordás como les conté el otro día de la Escherichia coli? Esa bacteria empieza a estar en una superficie mucho más grande de la carne, entonces tiene más espacio para reproducirse. Así que es un alimento bastante delicado. No te recomiendo tenerla más de un día en la heladera esperando. Por ahí, si compraste una buena cantidad de carne picada, lo que puedes hacer es dividirla en bolsitas de porciones para no tener que descongelar todo y la vas sacando a medida que la vayas necesitando. Lucía, ¿algo más para agregar? No, creo que no. Por hoy estamos bien. Bien, te propongo que nos encontremos en unos días para seguir hablando de otros temas que seguramente hacen a propuestas, a cosas cotidianas que por ahí no sabemos. ¿Te parece bien? Me parece bien, son inagotables los temas respecto a esto. Además, un placer escucharte porque, bueno, vamos aprendiendo mucho. Bueno, gracias. Esa es la idea en cada encuentro. Gracias. Bien, la licenciada Lucía Patti aquí acompañándonos en este segmento de RB Noticias. Les deseo buena vida, nos encontramos muy pronto.